Cuéntanos un poco de la energía sexual, cómo hemos de relacionarnos con ella, cómo verla, cómo experimentarla. Bueno, estamos lamentablemente arrastrando en la cultura occidental toda esta visión, digamos, de la moral judio-cristiana que de alguna manera se volvió todavía más severo cuando en la teología cristiana empieza a asociarse la sexualidad con el pecado original. Y bueno, esto duró siglos y hasta hoy todavía está asociado de esa manera en la Iglesia Católica, en la doctrina católica, etcétera. Y desde luego, muchas veces este claro mensaje, no solo de la cultura judío-cristiana, sino de algunas culturas, por ejemplo, en India, algunas enseñanzas espirituales, de la necesidad de reconocer la experiencia física, por ejemplo, en India, como ilusoria, como algo que no tiene sustancia real. En cristianismo, muchas veces, como el origen del pecado, de la parte animal, etcétera. Y desde luego no solo es como un renunciamiento al cuerpo, sino incluso pelearnos contra el cuerpo. Mm. Y desde luego si te peleas con la sexualidad y te peleas con el cuerpo, te estás peleando contigo mismo y te estás peleando con la vida, te estás peleando con lo que es esta realidad, punto. Y yo creo que no es una buena forma de acercarse a despertar espiritualmente, de entrada peleándome en contra de lo que soy. Es, por otro lado, lo que vemos, y tenemos ejemplos ya de sobra, que esa postura no genera una experiencia sana en la sexualidad. De hecho, hemos visto muy claramente que la represión sexual por razones espirituales, más que nada, genera expresiones de perversión sexual. O sea, es una energía que no podemos simplemente calificar como mala y desecharla. Es una energía que tenemos que aprender a abrazar y a usarla de una manera sabia. El problema también que nuestra sexualidad no nada más es una experiencia que nos empuja a tener un contacto y intimidad y entrega, sino también es una experiencia que involucra la reproducción. Y eso ha creado también experiencias muy fragmentadas, ¿no? Por ejemplo, el típico mensaje de la Iglesia Católica de que están permitidas las relaciones, pero para procrear, no para gozar, ¿no? Y es, tú imagínate la esquizofrenia que se hace en eso, ¿no? Es como, ok, voy, pero es pecado si siento rico, pero necesito procrear porque es el mandato de Dios y es una esquizofrenia terrible. Y desde luego, esos no son buenos modelos, yo creo no son sanos psicológicamente y se ha demostrado con suficientes ejemplos que no ha resultado bien para la humanidad. Y ahora, Eh, no, tampoco creo que sea como lo ideal, ¿no? pues no. La idea es esta, de entrada, aceptar lo que somos, pero eso te permite tener una experiencia de conciencia y una experiencia de conciencia te permite tener una experiencia de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en el camino de Tantra, la sexualidad es casi, podríamos decir, incluso freudiana en ese sentido. La energía sexual es una expresión de la Shakti y no solo es una energía sexual o una experiencia sexual, es una parte de la esencia divina, es una parte de la esencia de la Shakti. Digamos, la Shakti siendo esta energía universal, a veces se manifiesta como sexualidad, a veces se manifiesta con gozo, a veces combinado, a veces se manifiesta destruyendo, transformando, etcétera. Pero no es que sea algo separado, es simplemente parte de la esencia divina universal y por lo tanto de nuestra misma esencia. Y de entrada no tendríamos que tener este criterio de aceptarla o no aceptarla. Ya ese criterio sería ya totalmente alejado de lo que somos. Es un Claro. desconocimiento de lo que somos total.
Es Entonces, de como, entrada, no hay problema. ¿no? Pero te decía que en un camino de crecimiento tiene que haber autenticidad, pero también ese aspecto de compasión. Y no mencioné, porque no me gusta mucho la palabra, pero lleva responsabilidad también. Y en ese sentido, hablaríamos de una experiencia de expresión sexual para varias cosas. Primeramente, para un contacto con el otro que nos puede llevar a un nivel de intimidad que es totalmente, digamos, a otro nivel de lo que podrías tener los contactos sociales y de amistad y de familia. Entonces, dado que nos puede llevar a un contacto de intimidad tan profundo, no podemos ver a la sexualidad como algo casual. ¿Entiendes? De alguna manera una expresión, si viéramos la vida como el templo de Salomón, la unión sexual, de hecho, existe en el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, en el lugar más profundo. Por ejemplo, eso no lo conoce mucha gente, pero en la tradición cabalista, el arca de la alianza ya es que se pone guardada por dos querubines. Mm. En la tradición cabalista lo que se piensa es que estos querubines están desnudos, uno es femenino, otro es masculino y básicamente están cara a cara con sus genitales, no solo su cara, Mm. en el templo de Salomón. Y el mensaje es clarísimo, o sea, el acto sexual, el acto de entregarte sexualmente en amor, te lleva a tal intimidad que te lleva a lo más profundo de tu ser, a ese nivel mucho más profundo. Entonces, desde esa visión espiritual, desde luego, el acto sexual no puede ser nada más pues, un acueste por ahí, ¿no? Es algo sagrado. Sin embargo, al ser parte de nosotros, tenemos entonces la posibilidad, por decirlo así, de comulgar con ese sabor divino en cualquier momento. Pero hay una responsabilidad sabiendo que eso puede generar hijos, puede generar toda una serie de problemas en los demás, y entonces estás peleando por ser auténtico y por otro lado no dañar, pero el otro, la otra, el esto, y llega un momento dado que tienes que balancear esos aspectos sociales porque la sociedad está sexualmente enferma. Entonces, la pregunta es cómo puedo liberar mi sexualidad en una sociedad enferma sexualmente. No fácil, no fácil. Tienes que básicamente tener una presencia y un esfuerzo y valor en ese sentido y tener suficiente sabiduría para saber con quién puedes expresar esa parte sagrada y con quién no conviene. Y la verdad, penosamente, con la mayoría de la gente no conviene, porque te vas a meter Tiene. Ujú. en un viaje donde no hay reconocimiento de lo sagrado en ese sentido. Mm. Entonces, bueno, por ejemplo, las famosas prácticas sexuales de Tantra, entre otra cosa, incluyen que la unión sexual se lleva a cabo viendo esa presencia divina en el otro y creando una fusión. Y esa parte, vamos a decir, psicológica, simbólica, es esencial para la práctica sexual. No es nada más las técnicas, las posturas y la tía de las muchachas, sino es básicamente esa práctica de lo sagrado a través no solo de la entrega en amor, sino la experiencia de gozo, Ujú. de gran gozo, le llamamos ananda. Y en ese ananda bebemos de la divinidad. En ese ananda nos comulgamos con la divinidad. Entonces, incluso en Tantra sería equiparable a la práctica de la comunión, pero con una visión totalmente distinta. Y desde luego, la desnudez física en el acto sexual es símbolo de esta desnudez, autenticidad que la gente
tiene en el acto sexual o debería tener. Porque hay gente que está desnuda físicamente, pero pues no se desnuda psicológicamente, no se entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la idea sí sería libertad sexual, pero con ese reconocimiento de lo sagrado y con esa responsabilidad y gozar tu sexualidad. Y desde luego vas a tener que lidiar con una sociedad reprimida sexualmente que no debería por qué enterarse de tu sexualidad. ¿Me entiendes? No llevar lo sagrado de tu experiencia afuera del templo. ¿Para qué? Para que la gente se alucine, etcétera. Pues, tú, en ese sentido, conservas lo sagrado en tu corazón y punto. Pero sí es algo importante porque especialmente la sociedad tiene problemas con la sexualidad y mucho de lo que la sociedad predica de libertad sexual es sobrecompensación de su impotencia sexual y de su represión sexual. Están sobrecompensando, tratando de ser muy libres, pero en esa libertad le roban lo sagrado a la sexualidad. No, y se pierde la conexión, o sea, ese contacto profundo. Sí, no hay entrega real, ¿no? Mentores.